FCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas al mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días. Mi nombre es Laura Balbuena, soy la coordinadora del Foro Penal en el Estado Zulia y hoy tendré el placer de compartir con ustedes en este programa Aquí se habla libertad. Hoy iniciamos este programa con tristeza porque hace unos días nos enteramos de la desaparición física de Vasco da Costa, quien fuera en 2 oportunidades preso político, nacido el 4 de junio de 1959 y fallecido el 13 de agosto de este 2022 a sus 63 años. Lo recordaremos como una persona que fue fiel a sus principios y fiel a lo que pensaba. Una persona que, sin importar la tortura, sin importar las veces que fueran violados sus derechos humanos, a cuántos tratos crueles e inhumanos fue sometido, seguía fiel a sus principios. Y es por ello que este programa de hoy va dedicado a Vasco. Dado que en el mes de agosto se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, incluso Vasco en algunas de sus detenciones iniciaron con desaparición, incluso fue víctima de incomunicación, vamos a hablar hoy sobre las desapariciones forzadas. Estas se usan como un método o una estrategia para infundir terror en los ciudadanos, pero algo que tenemos que decir y reconocer que realmente es un problema mundial, no solamente afecta a Venezuela ni a una región concreta en el mundo, dado que estas nacieron principalmente producto de las dictaduras militares y pueden perpetrarse hoy en día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como un método de represión política a los oponentes de los gobiernos. Actualmente las Naciones Unidas ha determinado que su principal preocupación en materia de desapariciones forzadas es el acoso a los defensores de derechos humanos, los parientes de víctimas, testigos y abogados que se ocupan de los casos de desapariciones forzadas. Además, el uso de los estados de forma excesiva de la lucha contra el terrorismo para el incumplimiento de sus obligaciones en los derechos humanos en temas de desaparición forzada. Y todavía la generalidad de impunidad que existe en los temas y en los casos donde se practican las desapariciones forzadas. Y bueno, creo que a pesar de que es un problema mundial, es algo que se ha exacerbado en Venezuela. Las desapariciones forzadas han sido calificadas por distintos órganos de derechos humanos como una de las más graves y crueles violaciones a los derechos humanos y como un crimen de lesa humanidad. Esta práctica reviste una especial gravedad porque coloca a la víctima en un estado de indefensión absoluta, porque evidentemente se encuentra en un estado de que ni siquiera sabe dónde está. Y lo más grave de esto es que se procura sustraer a la víctima de la protección de la ley. Cabe destacar que generalmente otras violaciones de los derechos humanos como torturas, ejecuciones extrajudiciales ocurren posterior a una desaparición forzada.
Y esto es importante que lo hablemos porque muchas veces las personas confunden lo que es una desaparición forzada con una ejecución extrajudicial. No toda ejecución extrajudicial, no toda desaparición forzada lleva a una ejecución extrajudicial, pero siempre una ejecución extrajudicial inicia con una desaparición forzada. Si queremos hablar un poco de lo que sería la naturaleza jurídica, hablando un poquito de derecho, de lo que es la desaparición forzada, tiene una naturaleza que es pluriofensiva y continua la desaparición forzada, porque ofende muchos derechos humanos o transgrede, creo que sería la palabra correcta, y es continua por su perpetuidad en el tiempo. Esta práctica puede acarrear de forma conexa y simultánea violaciones de derechos a la libertad personal, a la integridad física, a la vida, al reconocimiento a la personalidad jurídica, entre otros muchos derechos que dependen de esto, como podría ser el derecho a la salud. Su naturaleza continua deriva del hecho que la desaparición forzada se prolonga hasta terminar el destino o el paradero de una persona desaparecida, pero esto puede ser por muchos días e incluso muchos meses. Y si queremos definir un poco realmente lo que es la desaparición forzada, tenemos que buscar lo que han establecido organismos internacionales, quienes han definido en mayor manera, con un cúmulo de casos, lo que se considera. En este sentido, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada ha establecido en su artículo 2 que se entenderá por desaparición forzada el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con su autorización. El apoyo o abstinencia del Estado seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola, como decíamos anteriormente, de la protección de la ley. Por otra parte, la Convención Interamericana sobre las Desapariciones Forzadas de Personas, en su artículo 2, establece que se considera desaparición forzada la privación de libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado, por personas o grupos de personas que actúen con abstinencia del Estado. El apoyo, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o información sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Asimismo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 7, numeral 2, literal I, que por desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión de la detención o el secuestro de una persona por un Estado o una organización política con su autorización, seguido de la negativa a admitir que tal privación de libertad o dar información sobre la suerte y el paradero de esas personas con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley. Pero si revisamos lo que es el ordenamiento jurídico venezolano, también se encuentra definida la desaparición forzada en el artículo 181 del Código Penal venezolano, cuando establece que todo funcionario público competente que, teniendo conocimiento de una detención, omita, retarde o se rehúse a tomar medidas para hacerla cesar o para denunciarla a la autoridad, deberá ser castigado. A su vez, el artículo 181A de nuestro Código Penal establece que la autoridad pública, bien sea civil o militar o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado. Es importante mencionar que la prohibición de la desaparición forzada es absoluta. ¿Y qué quiere decir esto? Que dada su gravedad, esta práctica no puede ser admitida en ninguna circunstancia por ningún Estado, y así lo establece nuestra Constitución en su artículo 45. ¿Qué reza? Se prohíbe a la autoridad pública, bien sea civil o militar, aún en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas.
El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los o autoras intelectuales y materiales cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de la comisión del mismo, serán castigados de conformidad a la ley. Y esto es muy importante y quiero resaltarlo porque esto quiere decir que la misma Constitución reconoce la posibilidad de que funcionarios desobedezcan a sus superiores cuando se trate de desapariciones forzadas. Esto quiere decir que no se puede utilizar como excusa la obediencia a superiores jerárquicos. Ahora, del análisis de estas definiciones que hemos recogido a nivel internacional e incluso el del ordenamiento jurídico venezolano, se desprenden 3 elementos que configuran lo que es una desaparición forzada, que sería la privación de la libertad, la intervención directa de agentes estadales o terceros con su anuencia o esquiencia, y la negativa de reconocer la detención y revelar la suerte o paradero de la persona desaparecida. Toda desaparición forzada comienza con una privación de libertad. Aquí en Venezuela se reconoce así. Es importante que a nivel internacional regularmente se reconoce esto como un arresto, que en el ordenamiento jurídico venezolano realmente prácticamente no existe la figura del arresto. Y lo importante es que entienda que esta privación de libertad se encuentra al margen de lo legal. En este último caso ocurre cuando la persona es detenida por una orden judicial o presunta flagrancia, pero es desaparecida en el traslado posterior a la detención inicial antes del juicio o durante su cumplimiento de pena. Ahora bien, la privación de libertad no debe analizarse como una forma aislada o separada, sino como parte del conjunto de violaciones prolongadas. Y en este sentido, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido que la privación de libertad del individuo solo debe ser entendida como el inicio de la configuración de una violación compleja, que se prolonga en el tiempo hasta que se conoce la suerte o paradero de la víctima. De aquí que se devenga el carácter de la continuidad. Es decir, una desaparición forzada depende de varios elementos y estos elementos, digamos que serían como un pequeño proceso. Las personas que quizás quieren graficarse un poco más las cosas, pero siempre va a iniciar con una privación de libertad. El segundo de los elementos de los que debemos hablar se trata de la intervención directa de agentes estatales o de terceros con anuencia de estos. Es importante tener en cuenta, antes de hablar un poco de esto, que si bien el único que puede violar los derechos humanos es el Estado, todos los órganos de derechos humanos han reconocido que se pueden violar derechos humanos aun cuando no sean directamente transgresiones realizadas por funcionarios que son los que representan la figura del Estado, sino terceras personas que aunque no pertenezcan directamente a instituciones del Estado, no sean funcionarios certificados, realicen violaciones de derechos humanos con autorización o bien puede que no sea expresa, pero trabajan con la anuencia o con el permiso del Estado. Quizás para graficar esto podríamos tener como ejemplo lo que sucedía en las detenciones de 2014 y 2017, que muchas de las detenciones ni siquiera eran practicadas por funcionarios, sino por miembros de grupos irregulares o por colectivos armados. Algo así se refiere los organismos internacionales cuando hablan de una intervención directa, cuando no son funcionarios, sino terceros con anuencia del Estado. Este segundo elemento que configura una desaparición forzada es la intervención directa de estos, y en este sentido el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias y, sobre desapariciones forzadas o involuntarias de las Naciones Unidas ha establecido que las desapariciones forzadas solo se consideran como tales cuando el acto en cuestión lo cometen agentes estatales o particulares o grupos organizados como pueden ser paramilitares o el ejemplo que hablábamos hace poco,
que actúan en nombre o con el apoyo directo o indirecto del gobierno, es decir, que existe consentimiento. Hablemos mejor de consentimiento. El tercer de los elementos es que el Estado se niegue a reconocer la detención de esa persona o a revelar el paradero de esta persona. En muchas de las detenciones arbitrarias y específicamente en los casos de los presos políticos, el rasgo más característico de las detenciones es la negativa del Estado a reconocer que está bajo su custodia o la renuencia a proporcionar información de su paradero de la persona desaparecida. En muchas oportunidades, luego de realizarse la audiencia de imputación, que es la primera audiencia donde se enfrenta al sistema judicial una persona que está detenida, luego de realizar la audiencia, en muchas oportunidades ni siquiera se notifica cuál es el centro de reclusión al que va a dirigir al detenido o al privado de libertad. Ya en este momento es privado de libertad. Y en muchos de los casos los familiares tienen meses sin saber ni siquiera dónde están sus familiares. Importante tener en cuenta esto porque no solo se trata de desaparecerlo al momento de la detención, sino puede ser en cualquier estado y grado del proceso penal. La jurisprudencia de los tribunales nacionales e internacionales ha hecho énfasis en que esta situación genera una profunda angustia y un profundo dolor en los familiares de las personas desaparecidas. E incluso las Naciones Unidas ha establecido a quienes afecta realmente la desaparición forzada y ha hecho una categorización bastante amplia, dividiéndola en dos subgrupos, que serían las propias víctimas, porque se ha establecido a nivel histórico que muchas veces son torturadas y siempre son temerosas de perder la vida, y para los miembros de su familia y amistades, porque sufren además, evidentemente, de la angustia mental de no saber dónde está su familiar, es la angustia de no saber ni siquiera si se encuentra con vida. Saber dónde está recluido, en qué condiciones está recluido, saber cuál es su estado de salud, porque muchos de nuestros presos políticos y las personas que han sido detenidas de forma arbitraria tienen condiciones de salud delicadas. Además que en muchas de las oportunidades los familiares o amigos o la persona que reclame por los detenidos o perseguidos por razones políticas son amenazados y saben que pueden correr la misma suerte que su familiar. Nosotros tuvimos aquí en Zulia un caso muy particular donde la tía de uno de los privados de libertad se grabó en un video porque tenía varios días, es más, creo que llegó hasta la semana de la desaparición forzada, sin tener conocimiento sobre su familiar. Y en esa oportunidad ya se grababa diciendo que hacía responsable al Estado por cualquier cosa que le sucediera a su sobrino. Y más que una amenaza, pues unas horas después, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se presentó en su casa, hicieron una especie de allanamiento justificado con una orden de aprehensión que salió básicamente posterior al momento que se hizo el proceso. Ella fue privada de libertad, trasladada a Caracas y juzgada por un tribunal en Caracas, solo por el hecho de querer conocer dónde se encontraba su familiar. Como hemos señalado ya en lo poco que venimos conversando, el tiempo de duración de la privación de la libertad no es relevante a los efectos de calificar lo que es una desaparición forzada. Por tal motivo, no existe ni un tiempo mínimo, por más breve que sea, para considerar que se ha producido una desaparición forzada. Porque no es un tema de necesito tantas horas para saber si está detenido. Es un tema de que ni sus abogados, ni sus familiares, incluso hasta el mismo detenido, no saben hasta dónde están siendo trasladados o cuál será su suerte. Y es importante
lo que establezco del detenido, porque muchas veces creemos que porque está detenido no va a saber qué pasa, pero es que cuando están detenidos ellos son notificados de su derecho y deben ser notificados por qué delitos están siendo aprendidos en caso que se trate de una aprehensión en flagrancia o por qué delito se le libró la orden de aprehensión y por lo cual están siendo privados. Además de saber dónde están. O sea, el organismo se tiene que identificar, tiene que decir a qué compañía pertenece o a qué comando pertenece. En lo que respecta a las desapariciones forzadas, Venezuela ha sido un país referente. Y me corrijo la palabra Estado porque Estado se utiliza cuando hablamos a nivel internacional, pero realmente estamos hablando de Venezuela, ¿no? Vamos a hablarle. Y tenemos una cifra acumulada de 784 personas que se han mantenido en condición de desaparición forzada. De estas 784 personas, 689 personas posteriormente fueron presos políticos. Y el tope más alto, o el año donde se produjeron mayor cantidad de desapariciones forzadas, fue el año 2019, ascendiendo a una cifra de 524 personas solo en el año 2019. Si hablamos un poco de lo que serían algunas de las obligaciones de los estados o las obligaciones de un país frente a las desapariciones forzadas, y quiero hacer un inciso aquí para decirles que la justicia internacional los aspectos internacionales se basan en básicamente la voluntad del Estado a someterse a esas reglas. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando firmo y ratifico un tratado, lo que estoy diciendo es que yo voluntariamente me estoy sometiendo a estas normas. Por tal razón, es un poco incoherente que un Estado o un país hable de que se inmiscuye en su soberanía la justicia internacional cuando voluntariamente yo he firmado y ratificado un pacto o tratado internacional donde manifiesto mi voluntad de someterme a esas normas dentro de las cuales se encuentran los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, las obligaciones de las que vamos a hablar han sido sometidas o han sido ratificadas por el Estado venezolano y las tiene que cumplir o las debería cumplir. Todos sabemos cómo son las cosas en Venezuela. En primer lugar, debe tener centros oficialmente reconocidos de detención y presentación ante la autoridad judicial competente sin demora. Y cuando hablamos sin demora es dentro de los lapsos legales, que sería dentro de las 48 horas siguientes a la práctica de la detención. La Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas establece que toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidas y presentadas sin demora, conforme a la legislación interna respectiva y a la autoridad competente. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, una persona que ha sido arrestada o privada de libertad o detenida debe mantenerla en lugares de detención que existan, es decir, centros de detención o arresto preventivo, centros policiales o cárceles, en el caso que no sea el inicio del proceso penal, sino que se realice la desaparición forzada durante la privación de una persona, deben existir oficialmente para el Estado. Es decir, deben estar creados oficialmente, sometidos a las regulaciones del Ministerio. Estas disposiciones lo que prohíben es que vayan a centros clandestinos o centros no oficiales de privación de libertad, en un claro esfuerzo a nivel internacional de prevenir de que existan en los estados desapariciones forzadas y actos de tortura, porque evidentemente si no existe oficialmente el lugar donde se encuentra privado de libertad, se presta para que ocurran violaciones muy graves a los derechos humanos, y creo que tenemos que puntualizar que lo más resaltante de la desaparición forzada es que es una estrategia en el 90% de los casos, si no podríamos decir 99%, para
torturar y someter a tratos crueles y inhumanos a la víctima de desaparición forzada, en muchos de los casos para obtener cierto tipo de información para que se incrimine o para que incrimine a otras personas, y en muchos de los casos para hacerlo, obligarlos a grabar videos con este tipo de fines. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, de detenciones forzadas, de desapariciones forzadas, ha enfatizado que esta obligación es absoluta y que bajo ninguna circunstancia podrían alegarse razones llamadas de Estado o de seguridad nacional o de alguna otra naturaleza para justificar o legitimar centros o lugares clandestinos de detención. En el estado Zulia tuvimos un caso muy emblemático que, a pesar de que no sometieron a las personas a desaparición forzada como tal, porque si bien el Estado no había notificado dónde se encontraban, lo cierto es que los familiares siguieron a la comisión y pudieron dar con el lugar donde estaba. Practicaron una detención y por tratarse de seguridad nacional y por un decreto que era contrario a derecho, detuvieron a más de 50 personas en las inmediaciones de Corpolet, de aquí, de Maracaibo. Y pongo este ejemplo para que se grafique lo importante que es esta prohibición, porque aun cuando no se trataba de una desaparición forzada, abarcaba en cierta parte la nulidad del procedimiento que se realizó, porque se hizo de forma arbitraria y violando mucho los derechos humanos de las personas que habían sido detenidas, y que además los mantuvieron allí privados de libertad aproximadamente 6 horas hasta que se realizó el traslado en horas de la noche al destacamento de seguridad urbana de la Guardia Nacional acá en el estado Zulia. Ahora bien, si vamos a hablar de lo que sería quizás la obligación de presentar a la persona detenida, cuando hablamos de presentar para las personas que no son abogadas, es someter a la disposición de su juzgado natural a la persona que ha sido detenida o arrestada. El grupo de trabajo ha advertido que esta disposición resalta el carácter transitorio y temporal de una detención preventiva. Asimismo, ha señalado que la privación de libertad no viola per se el derecho internacional, salvo que se prolongue debidamente y que el detenido no sea puesto sin demora a disposición de la justicia. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque estas primeras 48 horas quizás le dan un lapso para, en términos administrativos, al órgano aprensor para hacer las actas policiales o recabar las pruebas que en el momento de la detención hubieran lugar por intereses criminalísticos o criminológicos, dependiendo de las pruebas que se traten. Pero no es menos cierto que no se puede mantener de forma indefinida esa privativa de libertad, porque en esa primera audiencia que se da cuando una persona es judicializada, es donde se decide qué sucederá con esa persona. Y puede suceder que, por ejemplo, si se considera que la detención fue arbitraria, cuando existen elementos de convicción o de interés criminalístico para seguir el proceso penal, se le da la libertad plena. Puede además decidirse que, si bien existen elementos para abrir una investigación o que el proceso penal continúe, no es necesario que la persona se encuentre privada de libertad y se le someta a una medida cautelar a la libertad distinta a la privativa, o puede que se someta a la privativa de libertad. Y es sumamente importante esto porque es la audiencia que decide el futuro de esa persona que ha sido arrestada. Existe esta obligación en todos los ámbitos del proceso penal, pero principalmente se da al principio del procedimiento. Y hemos terminado con nuestro primer bloque. Nos vamos un momentito. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv. La radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio.
Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano del Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Hemos vuelto, seguimos con este programa que es dedicado especial a Vasco da Costa y estamos hablando hoy de las desapariciones forzadas. Quedamos en el corte anterior hablando de las obligaciones que tiene el Estado y que ha acogido voluntariamente, dicho sea el refuerzo, frente a lo que es una desaparición forzada. Ya hablamos de la primera obligación, que era la obligación de la presentación de la persona que ha sido detenida sin demora y en el tiempo oportuno legalmente en la jurisdicción interna. La segunda obligación es la de proporcionar rápidamente información y mantener un registro actualizado de la detención de la persona. Y en este sentido, la Convención Interamericana contra las Desapariciones Forzadas ha establecido que se establecerán y mantendrán registros oficiales actualizados sobre los detenidos y conforme a cada legislación, y los pondrán a disposición de los familiares, jueces, abogados y cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades.
Dios mío, y esto se escucha tan lindo, pero en Venezuela se transgrede tanto que bueno. En este sentido, lo que podríamos decir de la conclusión de este artículo 11 de la Convención es que básicamente nadie puede ser detenido en secreto. Y el artículo 17 de la Convención Interamericana para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece algo muy importante, es que quiénes son las personas que tienen interés legítimo en la información de la detención. Y además, qué información es la que debe proporcionarse al momento de la detención. En este sentido, vamos a hablar de la segunda de estas por temas de tiempo, ya no nos queda mucho de programa. En primer lugar, la autoridad que ha decidido la privación de libertad, la fecha, la hora y el lugar de la persona que fue privada de libertad y admitida en un lugar para fines, es decir, en qué centro fue admitido, la autoridad que controla la privación de libertad bajo el sometimiento de qué organismo de seguridad o auxiliar del Estado se encuentra, el lugar donde se encuentra la persona privada de libertad y en el caso de traslado hacia otro lugar de privación, el destino y la autoridad que le corresponde el traslado, porque no siempre la autoridad que le corresponde el traslado es la misma que lo va a recibir. La fecha, la hora y el lugar de la liberación en caso de una persona que ya no se encuentre en condición de privada. Los elementos relativos al estado de salud de la persona privada de libertad y en caso de fallecimiento, que no deberíamos decir fallecimiento, sino, bueno, depende de las condiciones de la atención, pero debería decirse ejecución extrajudicial, durante la privación de libertad, las circunstancias y causas del fallecimiento y el destino de los restos. ¿Y por qué digo debería llamarse ejecución extrajudicial? Porque es muy raro los casos que inicien con una privación ilegítima que tenga las características de desaparición forzada. La persona evidentemente va a ser torturada, va a ser sometida a tratos crueles e inhumanos y que no fallezca a causa de estos, sino por causas preexistentes o por causas naturales. Es extremadamente raro. Yo no conozco el primer caso, pero bueno, sometámonos a la buena fe y que pueden existir casos que no sean por tortura. Por otro lado, el Estado también tiene la obligación de investigar, buscar y sancionar actos de desaparición forzada. Y es aquí donde comienzan las irregularidades máximas en Venezuela, porque realmente aquí eso no se investiga, no se juzga ni se sanciona. Porque además, creo que al Estado venezolano se le ha olvidado que las violaciones graves de las violaciones de los derechos humanos, como pueden ser las desapariciones forzadas y el producto de las desapariciones forzadas, que en muchos casos son las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, exigen que cada Estado, y en especial el venezolano, tomen medidas efectivas para investigar y juzgar y sancionar a los responsables. Porque la ausencia de estas medidas los convierte en parte de este delito, en la violación de derechos humanos, porque se hace a través de sus mismos funcionarios. Esta obligación incluye dirigir los esfuerzos necesarios para desempeñar las estructuras que permitieron las violaciones de derechos humanos, sus causas, beneficiarios y consecuencias. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la obligación principal de un Estado cuando se presenta una desaparición forzada y probablemente una ejecución extrajudicial? Porque no sucede tanto en Venezuela, sí en otros países como Colombia, pero no en Venezuela. Pero aunque no existe en Venezuela, tenemos un número de 784 personas que se han mantenido en desaparición forzada, 989, o sea, diría que más del 80%, son personas que posteriormente pasan a ser presos políticos. La obligación del Estado en este caso es establecer políticas y estrategias para que ese organismo que realizó o perpetró esta violación de derechos humanos sea reformado, sean castigadas las personas que lo realizaron
y establecer las consecuencias para ese cuerpo y para las personas que los perpetraron por esta violación de derechos humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido que las autoridades deben impulsar la investigación como un deber jurídico propio, no haciendo recaer esta carga en iniciativas familiares. Y más que eso, y hago un énfasis, porque es obligación del Estado. Están deteniendo a una persona y desapareciéndola en tu nombre y siendo tu representante, porque los funcionarios son representantes del Estado. Por ende, la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y eventualmente castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de la desaparición forzada, especialmente cuando están o puedan estar involucrados sus propios agentes, porque bueno, quizás es un poco entendible cuando son terceros, pero cuando son sus propios agentes que hacen determinar objetivamente la responsabilidad del Estado en esa violación cultural de los derechos humanos, deberían prestar especial atención. Igualmente, debe tratarse de erradicar la impunidad en materia de desapariciones forzadas mediante la determinación de las responsabilidades tanto generales del Estado como individuales, penales, y de otra índole o de sus entes particulares. ¿Qué quiere decir esto? Realmente a nivel mundial no es solo Venezuela, y eso hay que reconocerlo. Existe mucha impunidad en temas de desaparición forzada, porque en la mayoría de los casos solo se toman medidas o se busca la responsabilidad penal de los agentes cuando existen casos de tortura sumamente graves que le aumenta el costo político al Estado de esa detención, o en casos donde se proceden a ejecuciones extrajudiciales. Pero realmente el solo hecho de que exista una desaparición forzada no en el común de los casos, el común denominador es que no existan responsables para esos casos. Y una de las últimas obligaciones en lo que respecta a desapariciones forzadas es la obligación del Estado de reparar adecuadamente a las víctimas. Y bueno, en el caso de que la víctima de desaparición forzada pase a ejecución extrajudicial, evidentemente reparar a sus familiares. Este deber comprende una reparación material por el daño emergente y la pérdida de ingresos. Esto cuando se trate de personas que son sostén de familia, evidentemente. Porque si es, por ejemplo, un menor de edad que no trabaja ni absolutamente nada, no se puede solicitar la pérdida de ingresos. Una reparación inmaterial en atención a la naturaleza y la gravedad de la violación, el derecho imprescriptible a reconocer la verdad, que fue lo que sucedió, la naturaleza y la gravedad de la violación a los derechos humanos, y una serie de medidas de satisfacción y garantías de no repetición precisamente a los familiares y en el caso que sea la víctima, a esta misma víctima. Algunas de estas reparaciones inmateriales, porque no se habla de un monto económico, puede ser la búsqueda, identificación y sepultura de los restos mortales de los detenidos desaparecidos que pudieran ser, que sean víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tratamiento físico y psicológico tanto para la víctima como para sus familiares, la realización de actos o monumentos que preserven la memoria y la creación de un sistema de información de genética que realmente en Venezuela es sumamente necesario. Creo que en temas criminalísticos estamos muy atrasados a nivel mundial. Una de las obligaciones que creo que es la más sencilla, pero la que Venezuela ni siquiera ha considerado como Estado, es la educación en materia de derechos humanos para sus funcionarios, incluyendo a los miembros de la Fuerza de Seguridad. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en estos casi 9 años que tengo en el Foro Penal y que me ha tocado atender detenciones políticas, porque ese es el nombre que debemos darle, lo cierto es que los funcionarios
no entienden realmente qué son las violaciones de derechos humanos. O sea, han sido educados mecánicamente para realizar las detenciones de una forma. Y no entienden que esa forma con la cual han ejercido sus labores son o constituyen violaciones a los derechos humanos y constituyen además su responsabilidad penal a largo plazo. Entonces, quizás una de las reparaciones inmateriales en la que Venezuela podría iniciar este camino en el caso de que quisiera que no se le dé mucha voluntad, para ser sinceros, debería ser la educación en materia de derechos humanos para sus funcionarios. Una de las últimas reparaciones inmateriales que también podríamos abocar sería el acceso público a los archivos estatales, o sea, llevar una estadística realmente, una cifra, de quiénes son las personas que se encuentran en condición de desaparición forzada, quiénes son los funcionarios que los han perpetrado, cuáles son los cuerpos que los han perpetrado, porque realmente aquí en Venezuela no se le ha prestado atención a esto. Y no es menos cierto que hay una gama diversa de fuerzas de seguridad que ejecutan este tipo de acciones de control y represión bajo la estructura del gobierno. Y si tenemos que nombrar las principales fuerzas de seguridad que han estado involucradas en desapariciones forzadas, tendríamos que decir que en primer lugar se ubica la DGCIN, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la fuerza, el FAES, pues. Creo que realmente hemos determinado un modus operandi para cada uno de estos cuerpos, pero lo cierto es que ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, quisiera hablarles un poco del origen de este Día Internacional sobre las desapariciones forzadas, y es que el 21 de diciembre del año 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de la resolución 65-209, expresó su preocupación en particular por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como arrestos, detenciones y secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalentes a estas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por abogados, testigos o familiares de las personas que han sido desaparecidas, además del hostigamiento constante a personas que han sido víctimas de desaparición forzada, que ya no se encuentran en esta condición, pero que inician procesos legales para que evidentemente se penen a las personas que han cometido este delito. Además, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que hemos estado hablando sobre ella en este programa, y es allí cuando se decide declarar el 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzamos a celebrar desde el año 2011. Y ahora nos vamos con la máquina de la represión. La máquina de la represión. Para esta semana del 15 de agosto del año 2022, tenemos una cifra actualizada de 246 presos políticos, los cuales 130 son militares y 116 son civiles. 13 de estas son mujeres y 233 son hombres. Un adolescente y 245 son adultos. Existe una descarcelación de la semana pasada, existen 78 condenados históricamente y no condenados son 168. Desde el 2014 hasta la actualidad existen 15.774 detenciones con fines políticos y 15.556 excarcelaciones.
Con esto terminamos nuestro programa de hoy sobre las desapariciones forzadas dedicado a nuestro querido Vasco da Costa. Y como siempre digo en todos mis programas, no en este programa porque no es mío, pero en mi programa Jurídicamente Hablando, cada quien cosecha lo que siembra. Si cosechamos amor y cosas buenas, eso es lo que la vida nos va a retribuir. Hagan el bien sin mirar a quién, que eso se devuelve, no importa en qué religión crean ustedes. Y nos despedimos gracias al trabajo bellísimo en la Dirección General de la Estación de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilix Arcaya, en la producción de Catherine Manzano y en los controles Gregorio González. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo Aquí se habla libertad. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.